generaron una reacción más negativa que positiva. Eso se vio mucho en las redes sociales y yo creo que el gobierno lo sintió y de hecho el tuit posterior que hizo Javier Milei, un poco siempre quejándose de la casta, de la gente, de los que ponen palos en la rueda, bla, 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 pero en el fondo lo que hacía ese tuit era refinar su posición respecto de la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, que según ellos había sido malinterpretada. Yo creo que las críticas fueron una bala que entró, digamos, ¿no? Y bueno, para el día sábado hay convocada una movilización muy importante, que va a ser muy importante, que bueno, abarca todo un espectro que tiene y no tiene que ver con la situación de la comunidad gay, etcétera, sino que tiene que ver también con la oposición a Javier Milei. Vamos a ver qué opina Juan Mayol de todas estas idas y vueltas y de cómo afecta en la percepción del gobierno. Juan, ¿cómo te va? Gustavo Noriega, del programa de Luis Majul, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Muy bien, gracias por llamarme. Por favor. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre estas idas y vueltas del discurso de Davos? Bueno, el discurso de Davos me parece un discurso en el cual aprovechó el foro el presidente Milei para profundizar una batalla cultural contra una ideología, ¿no? Esta ideología woke, una palabra que quizás gran parte de la opinión pública, de la ciudadanía, no tenía muy incorporada y que, bueno, de algún modo está trabajando fuertemente como para poner en agenda ese tema. Y bueno, fue un discurso bastante fuerte, bastante duro, que generó, como vos bien comentás, mucha polémica, me parece más que nada por un tono muy fuerte y por algunos ejemplos que dio en el marco de ese discurso, que fueron interpretados como una idea de segregación a un sector, ¿no? de la comunidad LGTB, ¿no? Pero bueno, claramente después la cuestión fue el intento del gobierno fue darle claridad a los dichos, que esto no, y veíamos la conferencia de prensa de Adorni ayer también tratando de darle claridad o clarificar y diferenciar lo que se dijo de lo que no se dijo, y bueno, obviamente parte de la comunidad LGTB y algunos sectores se sintieron tocados, y me parece que a partir de ahí, más allá de las explicaciones del caso, también hay una exageración por parte de ciertos sectores que pretenden hacer un uso político de esta situación, hablando de fascismo, ¿no? Me parece como bueno, escalar una situación también llamando cosas de una manera exagerada. Todo esto surgió a partir también de ciertas adjudicaciones que muchos trataron de darle en el discurso posterior o en el acto posterior a la asunción de Trump, hablando de que Elon Musk había hecho el gesto nazi, no hizo el saludo nazi. Si uno ve el video, realmente se veía una persona bastante excitada, haciendo muchos gestos distintos, y desde mi punto de vista también es una exageración, y en algún punto también se puede hablar de una banalización del holocausto. ¿No? Te iba a decir, Juan, hay como una, como diría, falta de referencia de las palabras, como que se puede decir cualquier cosa, ¿no? Nazi, fascista, también comunista en algunos casos. Es como que se pierde el referente, digamos, ¿no? Totalmente, y todo con una doble vara en la cual un lado u otro aprovechan cualquier situación como... Está bien, bueno, podemos decir que gran parte de los miembros de la comunidad LGTB se pudieron sentir afectados por el ejemplo que dio el presidente en Davos, eso sin lugar a dudas. Podemos hablar, fue afortunado, fue desafortunado, eso, bueno, queda sujeto al análisis, pero a partir de ahí estar hablando de una situación de persecución y instauración de un régimen fascista en Argentina, me parece que es una exageración absoluta. Y después, bueno, lo que trasciende el círculo que está al tanto del discurso, yo te digo, la verdad, yo hablo con mucha gente, y ¿qué opinás de lo que dijo? ¿Qué discurso? Me no tiene ni idea. Gran parte de la gente no tiene ni idea del discurso. Claro.
Nosotros cerramos un campo, nosotros medimos 2 veces por mes, quincenalmente, la opinión pública. Esta última medición la hicimos después de lo de Davos y no vimos ningún tipo de modificación Ajá. en las imágenes del presidente. Obviamente quienes apoyan al gobierno harán una lectura diciendo, bueno, no fue para tanto, fue desafortunado, etcétera. Quienes están en contra, bueno, fascista, prácticamente hitleriano, lo Sí, cual sí. me parece sumamente exagerado. Entonces cada cual intenta llevar agua para su molino, ¿no? Pero bueno, no veo un gran impacto en principio en esto. Hay que ver qué sucede en la marcha, hay que ver quiénes van a la marcha, quiénes intentan aprovechar de la marcha, Claro. aprovecharse de la marcha. Ya vemos, por ejemplo, el radicalismo, sectores afines a Lustó, hablando de esta situación, y bueno, veremos qué sucede, pero en principio te diría que no es algo que está moviendo el amperímetro. Lo que está moviendo el amperímetro hoy en día son las preocupaciones Sí. de la gran mayoría de la sociedad, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la actividad económica, la inflación, el poder adquisitivo, la inseguridad, Ujú. que es un tema que está bastante caliente, que tiene sus altos y bajos. Siempre es una preocupación muy alta, pero hoy particularmente vemos que es un tema que está bastante caliente en la opinión pública, y es una cuestión bastante compleja de resolver. Claro. Creo que están también las dos miradas sobre esto, ¿no? La sociedad es bastante consciente que es muy difícil de resolver esta situación. Y por ahí pasa un poco el Estado y a lo que le está prestando atención la opinión pública, no tanto a este tema Sí. específico, en donde sin lugar a dudas después de la marcha cada cual tratará de llevar Agua para su su molino. molino, Seguro. como suele suceder en un Sí, contexto de alta polarización. Se repite un poco la escena de cuando fueron a la marcha por la universidad pública, ¿no? Que, digamos, que se exageraban los discursos de un lado y de otro, y después de la marcha, que era muy exitosa, la vida continuaba, digamos, ¿no? Sin grandes modificaciones, ¿no? Sí, las universidades no se cerraron, Exacto, no se privatizaron, no hay aranceles. Bueno, está claro que en un contexto de un ajuste muy grande de la economía y de una revisión de cuáles son los roles del Estado, de los gastos excesivos, etcétera, bueno, son tensiones lógicas, ¿no? Pero me parece que sería saludable que empecemos a transitar esas tensiones lógicas por lo menos cuidando las cosas que se dicen, sí, ¿no? Sí, las palabras. Esto para un lado y para el otro. Sí, ¿no? sí, respetar el sentido de las palabras, ¿no? Sí, totalmente. Juan, con respecto a las preocupaciones de la gente, está muy bien lo que señalaste, el tema de la inseguridad, pero imagino que cuando uno se restringe a los temas económicos, la inflación va perdiendo posiciones. ¿Y por qué es reemplazado, si es que es reemplazado por alguien? ¿Desempleo? ¿Qué le preocupa a la gente? Sí, vemos que desde el inicio de la gestión y a partir del éxito que todo el mundo, gran parte de la gente le adjudica la lucha contra la inflación descendió abruptamente. Estábamos alrededor de, en el ranking de preocupación era por lejos la primera, 85-86% al inicio, y hoy en día es la quinta preocupación. Mirá. En orden, llegó a tocar un piso del 40%. Sigue siendo algo preocupante, pero bajó muchísimo, y creció, sí, la preocupación por los niveles de pobreza, que hoy en día ocupa el primer lugar del ranking, y la preocupación por el desempleo, ¿no? Por la pérdida de empleo, por la potencial pérdida de empleo en distintos sectores, propio o ajeno, ¿no? Claro. A la gente le preocupa que haya un aumento del desempleo que implica un aumento de la pobreza. Genera ciertos niveles de incertidumbre en la sociedad, por ejemplo, cuestiones como la apertura de importaciones, que si bien son bien recibidas, hay alto nivel de acuerdo con eso, genera incertidumbre en algunos sectores, claro. Y esto de algún modo se traduce con el tema del desempleo. Claro. Y lo que te comentaba, que desde los últimos meses también vemos que es bastante, a veces sube, a veces baja, pero hay una tendencia al alza de la cuestión de la inseguridad como preocupación, ¿no? ¿Y qué pasa con ese tema y otros temas en general, digamos, por el reacomodamiento político en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que es como, hay una sensación, el gobierno va a ganar
digamos, las elecciones intermedias va a generar un mayor caudal de legisladores, hay una creciente imagen positiva, etcétera, etcétera. Pero hay un territorio más complicado que es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo ahí? Mira, hoy lo que estoy viendo, en principio, hay que aclarar y nota al pie que esto puede cambiar Sí, de acá a seguro. octubre. Vemos una posición muy desordenada. Vemos en principio en términos de disposición a votar al peronismo, a un peronismo en su piso histórico. Obviamente si la oposición se reordena y todo esto puede cambiar, pero hoy lo vemos como en un piso bastante fuerte. Y en este contexto con un alto nivel de indecisos, porque de algún modo la consecuencia de esto que te estoy refiriendo es que mucha gente no sabe a quién va a votar, Claro. que en la provincia de Buenos Aires, en un contexto en el cual el gobierno, el Libertad Avanza, vaya separado del PRO, vemos una situación de paridad de base entre la Libertad Avanza y el peronismo kirchnerista, Unión por la Patria, etcétera. Sí. A partir de ahí, si nosotros proyectamos algunos de estos indecisos, vemos que comparativamente, hay una diferencia a favor del gobierno, y esto sin alianza con el PRO. Ujú. Entonces, en principio vemos que el punto de partida es paridad, lo cual constituye un riesgo, sin lugar a dudas, para el gobierno, porque más allá de que gane muchos diputados, hay un factor simbólico, un peso Sí. simbólico de La decir tapa ganó, la perdió. tapa del lunes, ¿no? Claro. Totalmente. Obviamente el gobierno si va al consolidado nacional, en donde en el interior le va muchísimo mejor que en el área metropolitana. Bueno, también pueden decir, bueno, la etapa del lunes ganamos en el país, ¿no? Claro. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un peso específico muy fuerte, hay un riesgo de perder por pocos puntos en caso de que vayan separados del PRO. Ujú. En un contexto de alianza con el PRO, este riesgo creo que hoy en día sería prácticamente descartado, pero de todas maneras el gobierno tiene chances de ganar en soledad, ¿no? Entonces me parece que estas chances de ganar en soledad sin el PRO fomentan un poco el debate interno de si ir Claro, juntos es o una separados. es una tentación, ¿no? Es una tentación. Claro. De una u otra manera, a mí me parece que con los valores que está mostrando el PRO, me detengo un poquito en el PRO hoy en día, yendo por fuera, yendo por dentro, me parece que el PRO, al ir por fuera, mantendría cierta identidad, pero también se diluiría bastante. Sí. Y hay que ver en un contexto en el cual aparezcan encuestas en donde la competencia sea ganarle al kirchnerismo o no, qué pasa con esos electores, ¿no? Entonces, Claro. no sería descartar un escenario en el PRO en Provincia de Buenos Aires, termine sacando el 3-4%, lo cual sería catastrófico. Claro. Exactamente. Bueno, muy interesante, Juan, como siempre el análisis y de lo que está pasando en estos días, de lo que puede pasar dentro de unos meses en las elecciones. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vos por el llamado, un abrazo. Ahí estaba Juan Mayol, director de Opinaya, hablando sobre la actualidad política.